conversaciones y quiero la provocación y a la respuesta a ella. Las pedagogías Cinderella de las pedagogías abiertas, el aprendizaje, enseñanza de la historia y la filosofía del musical humano. Esta corta presentación es un ensayo tesis sobre una preocupación muy personal. Durante las últimas 2 décadas me ha llamado la atención que la problematización y preocupación de los programas de formación de docentes, conferencias y publicaciones sobre educación musical se han enfocado en la reproducción de saberes musicales de ejecución y lectoescritura musical en el ámbito escolarizado formal curricular y formal no escolarizado. Sin embargo, en el contexto de la reproducción del saber musical en las áreas informales, aprendizaje, enseñanza por entorno, ocurre el mismo fenómeno. La investigación o el inquirir crítico del musical en sus aspectos históricos, de hacer historia, y reflexivo, pensar filosóficamente y hablar sobre dicho musical, se trata, en el mejor de los casos, como marginal, o en el peor de los casos, no relevante o perteneciente a los saberes del musical. La problematización tesis que quiero discutir con ustedes es la siguiente. La historia y la filosofía del musical humano son parte inherente de las problematizaciones de la producción del saber musical, lo cual, entiendo, me hace plantear las siguientes preguntas. ¿Debemos seguir tratando la historia y la filosofía del musical humano como disciplinas cinderelas de la pedagogía musical? O más aún, como disciplinas sin pedagogías, fuera de las reflexiones y discusiones de las llamadas pedagogías abiertas. La necesidad de una pedagogía abierta crítica de la historia y filosofía del musical humano lo demuestra, a mi parecer, la sobrevivencia de las formas y maneras en que hablamos tanto del musical humano como de su producto musical. Me refiero a la sobrevivencia y los usos de concepciones sobre el objeto musical o la música y el ente musicante, los seres humanos. En nuestras pedagogías todavía se conceptualiza y se habla sobre música usando como dicotomías conceptuales términos como clásico, popular y folclórico. Términos que desde finales del siglo XIX han prescrito formas de pensar el musical humano. El musical apellidado clásico se asocia con la rigurosidad y la asepsia del análisis de su teoría como se codifica en una partitura. Y sin percatarnos, se da por sentado que es el contenido de toda pedagogía musical. El término popular, por lo general, se piensa como un musical cuyo valor se reduce a la comprensión de sus contextos antropopolíticos. Cuando hablamos de música que apellidamos folclóricas, la tendencia es pensar creativamente en una ancestralidad y una antigüedad que responde más a un presentismo histórico que a una comprensión del devenir del musical humano en el lugar estudiado. En el caso de la historia del musical humano, su comprensión y pedagogía todavía depende de una imaginación histórica cuyo origen es Grecia y su línea de tiempo atraviesa Europa Central. Nuestras conversaciones casuales todavía están enmarcadas en ficciones temporales. Como Renacimiento, Barroco, Clasicismo, lo romántico, avant-garde, música clásica, entre muchos términos. La línea temporal
internalizada hace que hablemos del desarrollo de las músicas europeas como un desarrollo natural y las del resto del mundo como intentos fallidos e incompletos hacia la tonalidad o el lenguaje sinfónico. El musical opera, las músicas apellidadas popular y folclóricas, se estudia o se considera a partir de perspectivas socioantropológicas. Este tipo de mirada, a mi entender, ha funcionado como un tipo de racionalización cuyo objetivo es justificar la inversión de tiempo en el estudio y aprendizaje y enseñanza de ese tipo de musical. O sea, como si el único valor del musical otro fuese el ser vernáculo, el ser humilde, o en su valor de consumo por la música llamada de concierto. No por ser igualmente productos musicales, por seres humanos musicantes. Históricamente, la visión colonial de la historia del musical humano ha creado una distorsión cognitiva, que es la supuesta hegemonía cultural de la música de concierto. El que se use como estandarte de cultura hegemónica no significa que esa es la realidad de las cosas en la vida cotidiana. Uno de los primeros pasos que podemos dar para decolonizarnos de dicha forma de pensar es la de decolonizar nuestra forma de pensar, de escribir y explicar al colonizador. Decolonizar nuestra forma de pensar la historia de la amplia región euromediterránea. Avanzó la idea de que la cultura a la cual nos han enseñado a llamar eurooccidental realmente es una zona cultural comprendida desde el río Senegal hasta el Mar Rojo, al sur, limitada por el Atlántico en el poniente, las rutas comerciales conectadas con el camino de la seda al levante y los países escandinavos al norte. No se puede hablar de la cultura popular comercial de los trovadores medievales sin hablar de su origen en la rica cultura de cuerdas del Magreb hasta la península arábica, la oud norafricana, antecedente del laúd y otros instrumentos de cuerdas pulsadas, y los instrumentos de cuerdas frotadas desarrollados a lo largo del Sahara y el Sahel, antecedentes de la familia de las violas, y luego el violín. Dicha decolonización de la cultura colonizadora implica que la historia de sus formas de musicar y su consecuente producto musicado no es el origen de la historia de las músicas en nuestra América. Para 1492 ya existía una historia antigua del musical humano en nuestro hemisferio. Las músicas euromediterráneas simplemente se unen a dicho devenir, sí, en una forma violenta, desigual, pero igualmente afectadas por el hábitat demográfico dentro del cual fueron la minoría dominante. Entonces, no es que las músicas euromediterráneas en las Américas fallen o no se desarrollen a la par que en Europa. No, es que éstas inician una historia propia de desarrollo divergente con otros puntos de origen que no son Egipto, Mesopotamia o Grecia, sino la mítica Aztlán, las selvas lacandonas, los ciclos de destrucción y creación en el árbol de la vida entre Quetzalcóatl y Xochipilli. Reimaginar la pedagogía de la historia implica repensar la pedagogía del pensar filosóficamente el musical humano. Las escuelas de música en su contexto escolarizado han creado la cultura de aquí se viene a tocar.
lo que hace que se formen docentes músicos que repiten la fórmula en el formato de los estudiantes lo que quieren es tocar. El musical humano y su producto musicante no existe en un vacío del lenguaje. Todo acto humano termina siendo hablado, narrado, memorializado, recordado en lenguaje. El aprendizaje y enseñanza musical no es un proceso telepático. El lenguaje es el vehículo de la pedagogía. Desde las escuelas de samba hasta los salones de un conservatorio, el lenguaje hace inteligible el acto de musical sumado al de la mimesis. El musical y su producto musicado no harían sentido sin el habla, sin la comunicación, que explica y racionaliza su uso y su valoración. Es el habla la que construye la memoria autobiográfica y la memoria semántica que transforma ese musical y ese producto musicado en una memoria y recuerdo en identidad. Todo musical humano produce un objeto musical cuya comprensión debe ser el resultado de un abordaje multifactorial. La experiencia vivida, musicada, no es solo el batir de las moléculas en el aire, es lo que pensamos, murmuramos y suspiramos como parte de nuestro musical y de nuestra participación en dicho acto a través de la percepción, sea a través de la escucha o sea a través de la piel. Pensar filosóficamente el musical y su producto musicado no es citar a Platón o a Aristóteles y mucho menos memorizarse el mito de Pitágoras. Por eso tenemos nuestros propios mitos y cosmogonías de origen. Me refiero a pensar filosóficamente tanto nuestro acto de musical como nuestro producto musical. Para tranquilidad de algunos, no es que el análisis musical que nos enseñaron no sea una herramienta de comprensión. Estoy hablando de que no es ni el principio ni el fin de lo que llamamos saber musical. Porque lo que suena no tiene sentido sin el uso que le damos a esos sonidos humanamente organizados. Veamos rápidamente, brevemente, dos ejemplos. Sin un análisis de contexto, el área non so più cosa son, cosa faccio, sería un mero aria agitata, característica del siglo XVIII, en forma cuasi rondo. Y no la expresión de un adolescente que desea tener relaciones sexuales con cualquiera, mujeres, animales, consigo mismo, parlo de amor con me masturbo. Sin embargo, en ocasiones los análisis de contexto son producto de las mismas convenciones que nunca llamarían el aria de Mozart, arriba citada, como una aria masturbatoria. Dando un salto a nuestro tiempo, el apagón, interpretada por el artista Bad Bunny en forma ABC. Comienza con un ostinato dembow cuasi plena. Bad Bunny entra cantando con su voz gangosa, remarcando los enlaces lingüísticos de Puerto Rico, este cabrón. Para la mayoría de las personas, desde la perspectiva del habla, las cosas comienzan a correr cuesta abajo cuando aparecen frases y palabras como hueputa, fucking, de donde viene el P fucking R, y hace referencia al uso de la marihuana. El punto de quiebra realmente llega en la sección B de la canción, que tiene un puente a la sección C. La sección B comienza con un pulsante y acentuado marcado con sonido electrónico tipo rave, unos acordes reminiscentes del rito de la primavera de Stravinsky. En el fondo se escucha la voz apagada repitiendo rítmicamente la frase: me gusta la chocha de Puerto Rico, me gusta la chocha de Puerto Rico. Si quieren una traducción de la palabra chocha, pues los invitan a un café a los puertorriqueños. ¿Qué herramientas
de pensamiento crítico le proveemos a nuestros estudiantes para abordar todo tipo de música, o sea, el apagón y el área de ópera, ¿no? Sin apellidos prescriptivos. ¿En qué forma las pedagogías abiertas pueden devolverle utilidad y pertinencia a la filosofía del musical humano? O como yo he decidido llamarla, musofía. Termino preguntando. Perdón, aquí va a ver rápido. ¿Qué tipo de pedagogía de la filosofía y de la historia del musical humano puede con el reto de un análisis y una comprensión crítica multifactorial del musical humano? ¿Cómo aprender a enseñar a pensar y hablar de tal forma que nuestro musical y la imaginación histórica de este se convierte en un acto corporalizado de sentipensar lo que musicamos? O sea, convertir al educando músico, a la educando músico, a la educande musique en un ser musical sentipensante. Gracias.